Estoy grabando, ¿no? Buenas tardes, amigo y amigas. Soy Sebastián Izquierdo para Capitalismo Revolucionario. Conversando con mucha gente, todos ustedes también se encuentran con la idea de tal cosa o cual cosa es subjetiva. El valor es subjetivo, dicen los libertarios. La moral es subjetiva, dicen los progresistas. Hay cosas que son subjetivas según estas personas. Yo quiero desmontar la idea de la posible existencia de alguna subjetividad. Lo voy a hacer de manera muy sencilla. Normalmente, por ejemplo, nos encontramos con una persona que dice, por ejemplo, eh, la, matar, por ejemplo, es malo. Y otra persona dice, no, matar no es malo, depende de la circunstancia. Luego, una persona que considera que la moral es subjetiva, es decir, el bien y el mal, porque moral significa aquello que nos dice lo que es bueno y malo. Aquella persona que dice que la moral es subjetiva está diciendo efectivamente que ambos están en lo correcto. Al decir la moral es subjetiva, diciendo Juanito que dice que matar es malo, está en lo correcto, y Merangano que dice que matar puede ser bueno, está también en lo correcto. Bien, pero el problema es que si la realidad es una sola y es de una sola forma, y eso se llaman los hechos, entonces no pueden ser dos verdades que son contradictorias, ciertas, reales, efectivas en la existencia al mismo tiempo. Lo mismo pasa con el valor y con un montón de cosas. La idea central de la subjetividad es eliminar la posibilidad de error, es convertir al ser humano en un ser infalible. Todo aquello que se le ocurre por el mero hecho de ser una subjetividad pasa a ser una verdad y pasa a ser algo cierto, algo correspondiente a la realidad. Es decir, a mí se me ocurre que yo en este momento no estoy grabando un video, sino que estoy cabalgando en un pony arco iris por arriba de un arco iris con un unicornio, con alas, mientras escucho Black Sabbath a todo volumen en los parlantes que tiene el pony. Y por el hecho de que yo lo creo así, por el hecho de que yo lo pienso así, como la subjetividad es la subjetividad, entonces yo tengo razón. Y otra persona, tú puedes estar viendo el video y estar diciendo, no, pues estáis locos, estáis grabando un video, no estáis en un unicornio. Puedes decir, no, esa también es una subjetividad y también es correcta. Y también es cierto. Bien, la idea de que uno puede pensar algo que no sea correcto, algo que no sea eh, acorde a la realidad, es decir, tanto la mentira, el engaño, la deshonestidad o el hecho de cometer un error, de equivocarse, están totalmente fuera en el mundo de la subjetividad. Las personas que creen que hay algo, lo que sea, cualquier cosa que pueda ser subjetivo, por ejemplo, la belleza es subjetiva, boom, significa que no existe el error, que no existe la fealdad, que no existe aquello que se intentó hacer y no resultó. Bien, si la belleza es subjetiva, una persona que se maquilla con la intención de verse bonita y luego se mira al espejo y dice, mierda, no resultó, me veo fea. Por ejemplo, una mujer que sin mucha experiencia está experimentando, por ejemplo, está experimentando unos nuevos colores en su ojo y no sé qué. Y se mira y dice, verga, me veo horrible. No, eso no existe, eso no es posible. Desde la idea de que la belleza es subjetiva, esa persona no puede verse horrible. No puede haber un error, no se puede equivocar. Como ella pensó en su mente, subjetividad, eso es, pensar con tu cabeza lo que se te ocurra. Esa es la subjetividad. La idea de que lo que está en tu cabeza no tiene por qué estar conectado con lo que está en la realidad, porque lo que está en la realidad es básicamente lo que está en tu cabeza. Lo cual es absurdo en todo sentido, pero lo usamos constantemente. Todo el mundo dice, esto es subjetivo, lo demás allá es subjetivo, lo otro es subjetivo. Si la mina planeó maquillarse de una manera y pensó en su mente que eso era lindo, luego si efectivamente ella encuentra que no se ve linda, ella está equivocada, o sea, no está equivocada, sino que nunca estuvo equivocada, siempre tuvo la razón. Tenía la razón cuando creía que se iba a ver linda y tenía la razón cuando después descubrió que se veía fea. Siempre tuvo la razón, no hay error, no hay equivocación, pero los seres humanos no somos tan hueones. Y cada vez que actuamos, nos damos cuenta, perdón, de que a veces nos equivocamos, de que hay cosas que hacemos que no estuvieron bien hechas, de que no dieron los resultados que pretendíamos. Cada vez que tenemos una, por ejemplo, decimos, a mí se me ocurre que este tipo es medio mentiroso, y después lo conocemos y resulta que el tipo es el tipo más honesto del mundo. ¿Qué significa eso? Significa que no teníamos razón, que estábamos equivocados cuando creíamos que era una persona mentirosa. Bien, y eso significa que la verdad y la mentira, o la honestidad, o la moral, no pueden ser subjetivas, nada puede ser subjetivo. La subjetividad en realidad no existe. Lo que existe es la estimación. Uno estima cosas. Uno dice,
esto me parece que puede ser. Y eso podría decirse que, claro, depende exclusivamente del sujeto. Uno usa su cerebro para estimar. Y así como en un cálculo matemático, uno puede mirar la ecuación y decir, parece que el resultado es que x es igual a 1532. Y resulta que el resultado era que x es igual a 1533 y por lo tanto te equivocaste. Esa estimación nace de ti, pero no constituye realidad. La moral sí constituye realidad. Hay cosas efectivamente que son buenas y cosas efectivamente que son malas. Y si usted no me lo cree, compre un poco de veneno, métaselo en la boca, mastíquelo y lo trague. Es un cianuro, por ejemplo, y cosas así. Y después, como la moral es subjetiva, usted puede venir y contarme cómo no se murió. Efectivamente, la, la idea, y estoy siendo súper superficial para hablar de esto, o sea, súper simplón, no quiero irme a lo filosófico más complejo. La idea de la subjetividad significa que uno no se puede equivocar. Significa que todos tienen la razón siempre, incluso cuando dicen cosas contradictorias. Que cuando Andrea dice que su pelo es rubio y Francisca dice que su pelo es oscuro, ambas tienen razón. No, ninguna de las dos está equivocada, a pesar de ser una aseveraciones contradictorias respecto del pelo de la señorita. Lo mismo pasa con todo. No, no, no. No puede existir la subjetividad. ¿Bien? O sea, la subjetividad existe en tu cerebro, pero nada que es puede ser subjetivo. Cuando algo ya es necesariamente objetivo. Necesariamente porque el mero hecho de ser lo hace objeto, lo hace parte de la realidad y ya no parte de una cosa que está en el cerebro de los seres humanos. Luego, la pregunta sería la siguiente: ¿está el valor exclusivamente en el cerebro de los seres humanos o está la moral exclusivamente en el cerebro de los seres humanos? Y ahí estaría el dilema. Y el dilema es súper simple de resolver. Una persona que dice que la moral está exclusivamente en el cerebro de los seres humanos plantea que matar puede ser bueno. Plantea que esclavizar a otro puede ser bueno. No estoy diciendo visto como bueno, estoy diciendo ser bueno. Porque visto como bueno y ya incluye la subjetividad. Entonces sería una falacia de concepto robado intentar probar la subjetividad utilizando la subjetividad para probar la subjetividad. Por lo tanto, no hablamos de visto como bueno, hablamos de ser bueno. Las cosas son buenas o malas porque en la realidad los resultados están determinados por los actos. Los actos tienen unas potencialidades que están determinadas por sus condiciones. Es decir, si yo como el veneno, que yo estaba diciendo, el que dice que la moral es subjetiva, me muero. Luego morirse es malo. ¿Por qué? Bueno, porque la vida es el... Bueno, eso ya es más complejo de explicar, pero el parámetro necesariamente es la vida porque sin vida no existe siquiera la categoría de bien y mal y por lo tanto la vida se vuelve el parámetro. Incluso si una persona plantea el subjetivismo, está aceptando y el subjetivismo está aceptando implícitamente que la vida humana es necesariamente un valor positivo porque esa subjetividad existe porque está viva. Luego, incluso si aceptamos esa premisa, luego nuevamente tenemos un parámetro objetivo. Un parámetro objetivo porque es un parámetro del que depende el parámetro subjetivo. Porque las subjetividades no existen flotando en la estratosfera. Lo mismo pasa con todo, en el fondo. Si yo puedo cometer un error, si podemos descubrir que la Tierra era plana y después que la Tierra era redonda, entonces la Tierra nunca fue subjetiva, sino que la Tierra es un objeto, cual podemos ver que es redonda. Si nosotros podíamos pensar que la esclavitud estaba bien y luego descubrimos que estaba mal, significa que teníamos una equivocación y por lo tanto existe un objeto moral. Existe una moral que no depende de nuestra mente, sino que es observable desde afuera, que podemos mirar y decir, eso es una moral. Eso significa que tenemos un acceso a eso, significa que alguien puede descifrarlo, desentrañarlo de forma perfecta, probablemente no. Los seres humanos no tenemos el cerebro suficiente como para comprender cosas tan complejas como puede ser la moral, tan llenas de asuntos de detalle. Pero descubrimos cosas. Los subjetivistas de la moral y del valor son como el dios de los huecos de los cristianos. Dicen, si no puedes explicar todo, entonces tienes que usar a Dios, necesariamente. Porque como no puedes explicar eso, lo tenemos que rellenar con algo. Las subjetivistas de la moral te dicen, ¿y quién puede descubrir lo que es realmente moral?
Bueno, probablemente nadie, pero eso no significa que no exista. Que nadie pueda decir a ciencia cierta lo que es bueno y lo que es malo, no implica que el bien y el mal no existen. Implica que el bien y el mal son inaccesibles a nuestras capacidades. Igual que la idea de Dios. Que la idea de Dios sea inexplicable, ya sea que exista Dios o que no exista Dios, y esa es una discusión distinta, eh, que la idea de Dios sea inaccesible a nuestras capacidades no prueba que no exista, como tampoco prueba que sí existe. Simplemente sabemos que no tenemos acceso a él. Lo mismo pasa con la moral. Podemos descubrir cosas, descubrimos cosas importantes en moral, como el tema de la esclavitud que les decía, y usted puede descubrir cosas por sí mismo en la moral, viendo qué es lo que proporciona más vida, más felicidad, y qué es lo que proporciona menos vida y menos felicidad, porque esos son los estándares objetivos que ya han sido descubiertos por medio de la lógica, a través ya sea por Platón, o sea, perdón, ya sea por Aristóteles o por Ayn Rand, por ejemplo, o Santo Tomás de Aquino. ¿Qué es lo que da vida y felicidad? ¿Qué es lo que no da vida y no da felicidad? Lo que da vida y felicidad es moral, y lo que no da vida y no da felicidad es inmoral. Luego, la esclavitud es inmoral, comer veneno es inmoral, no, no cumplir con ciertas responsabilidades básicas como ser humano es inmoral, comer mal es inmoral, comer bien es inmoral, etcétera. Súper fácil. Pero, y no es algo que diga yo, ¿vale? Come mal y vive pésimo. Y ten todos tus problemas que debe tener por comer mal. ¿Ya? Luego, la idea de que sea subjetivo significa que yo puedo comer comida chatarra y no voy a engordar. Porque las consecuencias negativas de mi acto no pueden existir porque la negatividad es subjetiva. Entonces yo me imagino la negatividad. Es que yo puedo considerar que ser obeso está bueno, sí, pero te mueres. Luego estás equivocado. Es decir, la realidad nos presenta claramente cómo cometemos errores. La soberbia humana de la ilustración, el liberalismo, el progresismo, el socialismo, que son la misma cosa, básicamente, nos dicen, no, tú puedes elegir lo que es bueno y lo que es malo. De hecho, Ayn Rand ahí comete un error grave cuando dice uno puede elegir sus valores. No, lo que es bueno y lo que es malo lo descubres, no lo inventas. Y lo descubres observando lo real. No te puedes escapar de eso. ¿Bien? Es un objeto de estudio, no un sujeto de estudio. Es un objeto de estudio la moral. Y un objeto de estudio que tenemos que hacer con honestidad y seriedad y no con poner como moral o inmoral lo que se nos da la gana. Por ejemplo, yo fumo cigarro, eso es profundamente inmoral. Eh, yo sé que estoy haciendo algo inmoral. En la autocomplacencia de inventarse que estás haciendo, no, que nos lleva a crear esta idea de subjetividad. Nos inventamos que somos subjetivos, que la moral es subjetiva para poder hacer cosas que sabemos que están mal y decir que están bien. Porque en realidad, y usamos como excusa la inaccesibilidad de la moral en sí. La realidad de que no podemos tomar la moral, de que no podemos llegar a ella. Pero eso no tiene que ver con que no exista, sino que tiene que ver con nuestras capacidades como humanos. Porque las pistas de que existe están ahí, constantemente en el error. Toda la objetividad se prueba con el error. El error es lo que te demuestra que algo es objetivo. Si algo no es objetivo, el error es imposible. El error es solo posible en la objetividad. Luego, si tú te equivocas en considerar algo bueno y después descubrir que era malo, o considerar algo malo y después descubrir que era bueno, eso significa que siempre fue objetivo. No, tu subjetividad nunca jugó un rol en eso. Esa es una desmontando la subjetividad. Esto ha sido Capitalismo Revolucionario. Esto no es un video serio, filosófico, ordenado. Es una explicación simple, en fácil, simplona, bastante desorganizada, improvisada, sin guión y sin citas y sin nada de esas cosas que le interesan a todos estos hueones que son tan academicistas, que quieren citas y fuentes. Y sin edición tampoco, respecto de la subjetividad. Chicos, desmonten la subjetividad, es súper fácil. Si, si la música fuera subjetiva, no podría existir la armonía. No existiría la armonía. Porque cualquier combinación de notas sonaría por definición bien.
Y sería por definición agradable a todos. Yo toco una cuestión y digo esto subjetivamente es música, yo digo que es música y por lo tanto todos tienen que disfrutarla y todos dicen, no, sí, que entretenido, que... No, en el momento que otra gente dice, bueno, eso suena horrible, se hace patente de que la música no es algo subjetivo. Es cierto que a una gente le gusta una música y a otra gente le gusta otra música. Esos son gustos, eso no es subjetividad, esos son gustos. Pero finalmente, toda la música que gusta, más o menos, dentro de ciertos márgenes, con ciertas amplitudes y eh, con cierta laxitud, toda la música que existe y es considerada música cumple con ciertas estructuras que, que son estudiables y que tienen que ver con unas frecuencias y esas frecuencias tienen que se ordenan en unas armonías y etcétera, ¿vale? La música incluso que no tiene notación musical occidental puede ser estudiada de esa forma y descubierta, ¿no es cierto?, las relaciones entre las notas y por lo tanto las relaciones entre las armonías y por qué se escucha bien. Luego, nada más, no sé qué más decirle, es súper fácil. Si usted se equivoca en algo, significa que ese algo no podía ser subjetivo. No existe la posibilidad del error en la subjetividad. Si algo determinamos que es subjetivo, estamos determinando que todos tienen razón. Y luego ninguno. Porque estamos de alguna manera asumiendo que eso no existe. El subjetivismo lo que esconde es nihilismo. Esto existe solo en la cabeza de los seres humanos. Luego no existe. Luego el bien y el mal no existen. ¿Cómo que no existen? ¿Cómo que no existen? ¿Si acaso no nacemos en persecución del bien y el mal? ¿Acaso no nacemos en persecución de valores? ¿Cómo que no existen los valores y no existe el bien y el mal? Luego no, si existen, pero son subjetivos. ¿Cómo son subjetivos? Nuestra evolución, por ejemplo, como especie, nos llevó a perseguir incansablemente algo que nos inventamos nosotros. O sea, perseguimos el bien que nos inventamos nosotros mismos. Y nacemos con eso, y morimos con eso, y todos los seres humanos que han existido en la Tierra buscan el bien, o el mal, conscientemente. Y lo hacemos porque nos lo inventamos, y nuestra evolución permitió eso. La evolución, que es el proceso más económico del mundo. Es decir, si algo sobra, lo eliminan rápidamente. ¿Ah? Nos permitió ser unos seres que existen en función de cosas que no existen, el valor y la moral y la belleza. Claramente no. Claramente nosotros como seres humanos existimos, nacemos ya en búsqueda de algo a lo que no podemos acceder, como la belleza, la moral, el valor, pero es un algo que sabemos que existe, porque el hecho de perseguirlo nos permite existir. Es una herramienta de supervivencia válida. Es decir, que la abstracción de lo bueno, la abstracción de lo moral y la abstracción de lo valor, del valor, es decir, de cuánto valen las cosas, las personas, las ideas, se encuentra ya, se encuentra ya validada evolutivamente por la biología. Es algo que existe porque de no existir, aquellos seres que lo buscan no estarían seleccionados en la evolución. Dos, existe porque nos podemos equivocar, podemos buscar la belleza, buscar el valor, buscar la moral y encontrarla y no encontrarla. O sea, podemos decir creo que matar a mi hermano es bueno y después cuando lo matas descubres que no era lo correcto, que no estaba bien hacerlo. Y dices, me equivoqué, por lo tanto, si me equivoqué respecto de un algo. Me di mal, estimé mal un algo, pero existe. Y respecto de, por ejemplo, el valor, como hablaba yo en mis videos de la teoría, desmontando las tonteras esta de los liberales, que es el valor subjetivo, que si yo voy caminando por el desierto, ejemplo de Karl Menger, y como soy subjetivo, y todo es subjetivo, en lugar de querer un vaso de agua, quiero un vaso de whisky, la verdad es que me voy a morir de deshidratación y punto. Y no voy a vivir. Entonces yo valoro como mi vida un vaso de whisky en lugar de un vaso de agua en el desierto, después de caminar varios días por el desierto, el ejemplo de Karl Menger, y muero. Es decir, la subjetividad es absurda. Lo cierto es que nosotros vamos descubriendo
lo que ocurre en la realidad y le vamos dando una connotación moral o una connotación de valor o una connotación de belleza, que son abstracciones útiles que dependen del objeto y no del sujeto. ¿Por qué? Porque las ponemos para sobrevivir, para hacer las cosas mejor, para poder vivir mejor, para un objetivo moral finalmente, para vivir más y más felices. Tengan todos ustedes un excelente día martes. Esto fue Capitalismo Revolucionario, una explicación, una discusión sobre la subjetividad y su absurdo. Yo creo que es absurda la subjetividad. Cualquiera que quiera debatir conmigo este tema, está abierto el tema. Como les decía, es un video suave, un video sin mayor complejidad. No quiero hacer una explicación académica y organizada y estructurada, porque me parece que el tema es bastante simplón. ¿Ya? Es un tema simplón. O sea, eh, ¿el color es subjetivo? No. Porque yo puedo pensar que un color es tal y después descubrir que otro. Me equivoqué, mentira. Por lo tanto, el color no puede ser subjetivo. Nada es subjetivo. La subjetividad solo existe en tu mente. En la realidad no existen las subjetividades. Todo lo que está en la realidad es objeto. Toda la abstracción que emane de la realidad es una abstracción objetiva porque emana del objeto. ¿Puede ser equivocada? Sí. Y eso significa, precisamente, cuando pueden existir varias interpretaciones del asunto, precisamente prueba que es objetivo porque hay personas que se están equivocando al respecto. Que tengan todos ustedes, como les decía, un excelente martes. Nos vemos. Chau, chau. No se olviden de compartir, suscribirse y donar.